Y les voy a compartir. Shmini traduce octavo. Los temas de esta parashá son: los sacerdotes comienzan su función, es decir, empiezan ya a trabajar, a servir en el Mishkan. El fallecimiento de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, dos hijos que habían servido hasta ese momento en todo el proceso, que habían estado a las faldas del monte Sinaí y han esperado ahí que descendiera Moshe en una de las tres subidas que tuvo después de la entrega de la Torá. Y en este lugar ellos, junto con otros ancianos, comen y beben delante de la presencia de Dios. Y ellos, al querer hacer un trabajo que en realidad no era problema hacerlo, sino que lo que hicieron fue pasarse por la galleta las instrucciones que les habían dado, ¿sí? Es decir, por eso es que son castigados, y ellos en realidad no es que pues fueran a hacer alguna cosa aberrante, sino que se los llevó la emoción de servir y hicieron las cosas sin la debida orden dada por la autoridad. Entonces, eso también nos enseña que en todo debe haber orden y debe respetarse las instancias de autoridad. Así no nos gusten esas autoridades, así no nos guste, siempre debemos respetar el orden de las cosas. Las instrucciones que se dan para los sacerdotes para que sirvan ahí en el templo, la disputa entre Moshe y Aarón. El quinto tema, las leyes de Kashrut, animales prohibidos y animales permitidos. Eso está en el capítulo 11 de Levítico, del versículo 1 al 23, sobre la pureza e impureza respecto a los animales impuros y sobre la pureza e impureza respecto a los animales puros. Es decir, qué casos se produce impureza a nivel ritual por el contacto o consumo de ciertos animales, qué cosas producen impureza con respecto a animales que son puros, que son kosher, pero que hay ciertos casos como en la muerte de un animal kosher. Por ejemplo, se tiene ganado en una finca, que el ganado es animal apto para que se pueda hacer la shejitá, pues para que sea consumido de manera kosher. Sin embargo, una de esas reses, por ejemplo, se enferma y muere. Ese animal, esa carne, eso ya no es considerado comida kosher, sino que ahora pasa a un estado de ser cadáver. Al ser cadáver, no puedes tener contacto ninguno de los hijos de Israel con ese tipo de animal y mucho menos ser consumido. De ahí que cualquier sacrificio que se haga a la manera kosher tiene que revisarse posteriormente, después de la muerte del animal, abrirse y revisarse minuciosamente ciertos órganos para determinar si tienen algún tipo de enfermedad, lesión o algún tipo de dolencia que los inhabilite para el consumo kosher. Bien, ese tipo de revisión solamente es posible para animales kosher. Los animales que sacrifican en matadero normal, como no son sacrificados kosher, mucho menos se paran en cosas como si el animal estaba enfermo o no, sino que esa carne la venden también esa enfermedad para que el común de la gente lo consuma así. Bien, Baikra capítulo 9 versículo 22, que es la parashá que Shmini, la parashá que nos corresponde en esta semana. Dice: Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y los bendijo. La bendición arónica que está escrita en esta parashá ya está también planteada en otro de los libros de la Torá, en el libro de Números, capítulo 6. Aarón entonces alzó sus manos hacia el pueblo y los bendijo. Después descendió del lugar donde había hecho ofrenda por el pecado. Es decir, Aarón hizo todo el proceso de degollar el animal, hacerle el sacrificio, llevar la sangre al altar, contar con su dedo los dos bordes de los extremos del altar, luego colocar todas las piezas ya descuartizadas del animal, etcétera, mecer los pechos y el muslo derecho para la ofrenda mecida hacia Dios, como ya le había comunicado a él Moshe. Y ahora Aarón alza sus manos hacia el pueblo y los bendice. ¿Qué bendición dio Aarón al pueblo? La pregunta
pregunta que nos tenemos que hacer. Rashi dice, la bendición sacerdotal. Decir que esta bendición que hizo Aarón fue la bendición sacerdotal. Que dice, Dios te bendiga, Yevarejeja, y Yaer, haga Dios que su semblante brille, y Isa, hace Dios su semblante. Ramban, que es Nachmanes, dice, aunque la bendición sacerdotal aparece más adelante en la Torá, en Números capítulo 6, versículo 23 al 26, ya le había sido enseñada a Moshe, quien luego se la enseñó a Aarón. Rashi concluyó, según el Mashkil de David, que Aarón debió haber pronunciado aquí la bendición sacerdotal, pues dio esta bendición solo, a diferencia del versículo siguiente, donde da una bendición junto con Moshe. En el versículo 22, él da la bendición solo. En el versículo 23, Moshe y Aarón ingresan a la tienda de reunión y ofrendan el incienso y luego salieron y bendijeron al pueblo. Es decir, que en estos dos versículos hay dos tipos de bendición. Primero, la bendición que solo hace Aarón. ¿Cuál era la bendición que solo hace Aarón? Nos enseña el Hazal. Hazal es los sabios de bendita memoria, que esa bendición es la bendición arónica. Ahora, el versículo 23, ellos, Moshe y Aarón, entran al templo, hacen la ofrenda del incienso, luego salen y bendicen ellos dos al pueblo y la gloria de Dios apareció en todo el pueblo. ¿Por qué? Porque Aarón tenía ciertas dudas de que Dios realmente lo había perdonado del todo y Moshe, como Aarón hizo todo lo que tenía que hacer, colocó todas las partes y hizo todo lo que tenía que hacer con la sangre, colocó con todas las partes del animal a sacrificar, hizo todo el proceso y luego hizo la bendición arónica y nada, que caía fuego del cielo. Entonces Moshe lo hace ingresar al tabernáculo, hacen la ofrenda del incienso, Moshe le dice tranquilo que falta esto para que empiece a caer fuego del cielo y en ese momento es que cae fuego y se consume totalmente el altar en fuego y consume el animal que estaba ofrendado ahí. Bien, bendicen al pueblo. Entonces, lo que nos dicen los sabios es que según esto, lo que debió haber hecho Aarón primero fue la bendición arónica y lo que hizo después con Moshe fue una bendición, pero es una bendición, digamos que no específica como la arónica. Aarón pronunció una bendición solo exclusiva de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque la bendición que hace Aarón, la bendición arónica, es una bendición exclusiva para los sacerdotes. No es una bendición que pueda hacer cualquiera del pueblo de Israel. Ahora, ¿cómo es en una sinagoga la bendición arónica? En el tiempo del Shaharit, en la parte donde está la Amidá, normalmente se llama a alguien que sea de descendencia sacerdotal, de apellido Cohen, normalmente, son llamados previamente, se les dice, ustedes van a hacer la bendición, o usted va a hacer la bendición, depende de las personas que haya, que sean de origen sacerdotal, los hacen pasar al frente de todos, parados al frente del Arón Kodesh, es decir, donde se guardan los rollos de Torá, se descalzan ellos para poder pronunciar la bendición arónica, se cubren y Shaliach Sibur, que es el que dirige el servicio, va pronunciando la bendición y ellos la van repitiendo. La bendición es Yevarejeja, Adonai Beishmereja, Yaer Adonai Panapeleja, Bikuneja, Isa Adonai Panapeleja, Beashin Lejal Shalom. Ellos repiten esa bendición de forma pausada, de forma verbal y que sea audible para todos, cubiertos con el talit sobre su cabeza. Esto es el proceso, pero previamente a eso ellos primero hacen una netilat yadayim, es decir, una ablución de manos. Si no hay un Cohen, entonces la bendición la hace el Shaliach Sibur o la hace otro de los encargados del servicio, pero varían en algunas cosas la forma como se hace, pronuncia la bendición. Pero si hay un Cohen, así no sea estudioso de Torah, la prioridad para que haga la bendición arónica es del Cohen. Y esto se hace cuando se hace en el tiempo del Shaharit. Según la corriente de judaísmo, es que se contemplan algunas variantes con respecto a la persona que puede
puede subir a hacer la bendición arónica. En las comunidades ortodoxas solamente puede pasar a hacer la bendición un varón que sea de familia de apellido Cohen o de familia sacerdotal. ¿Y por qué? Porque lo ven como una prolongación al acto de la bendición que se hacía por parte de los sacerdotes para el pueblo en la época del templo. Como el judaísmo está fragmentado en tres grandes partes, el primero es la parte ortodoxa, la segunda es como la parte del centro, es el judaísmo conservador, y la tercera parte grande es el judaísmo reformista. Digamos que bueno, grupos, porque el grupo más grandes de los observantes de Torá son el ortodoxo. En el movimiento conservador, la bendición arónica dentro de la sinagoga la puede hacer la hija de un Cohen, en algunas comunidades, no en todas. Realmente cada comunidad según su tradición, hace las cosas. Se respeta mucho el tema de la tradición. Así lo hacemos de mi abuelo, mi tatarabuelo, y así lo hicimos siempre, entonces eso se guarda mucho. En algunas comunidades se permite, un poco más liberales, se permite que la mujer que sea de familia sacerdotal pueda pasar a hacer la bendición, siempre y cuando la comunidad tenga esa costumbre y lo permitan. Hay comunidades conservadoras que no permiten que la mujer pase a hacer la bendición sacerdotal debido al planteamiento de precisamente que eran los sacerdotes varones los que hacían esa bendición para el pueblo en el templo. Hay comunidades conservadoras que no tienen problema con eso. Ahora, dentro del mundo del liberal reformista, sí hay unas diferencias mucho más marcadas, porque en el reformismo la bendición arónica se hace, pero ya no necesariamente con alguien de apellido Cohen ni nada por el estilo, y se hace más bien como una lectura. En el movimiento conservador y ortodoxo, la persona que va a hacer la bendición arónica pasa con el talit puesto, ¿bien? Debajo del talit, esto no se ve, ¿sí? Hacen esta señal, y esto tiene unas enseñanzas dependiendo la vertiente de judaísmo, pero tiene muchas enseñanzas, sobre todo las enseñanzas cabalistas sobre la posición de las manos para poder bendecir al pueblo. En el movimiento reformista no hacen esta señal con las manos, simplemente hacen una lectura y se acostumbra que en algunas comunidades reformistas que se cubren con los talits unos con otros y ya, debajo del talit están mujeres, hombres, etc. Pero en general lo más formal está de pronunciar la bendición arónica está dentro de la comunidad conservadora y ortodoxa. Bien, ahora, la ordenanza que se le da a Aarón sobre la bendición arónica, el Baal Haturim con respecto al versículo de Baikra capítulo 9:22, que corresponde a la Parashá Shmini, nos dice: las tres bendiciones sacerdotales se corresponden con tres sacrificios que ofrendó Aarón. Dios te bendiga y te proteja. ¿De qué? Del pecado. Alude a la ofrenda por pecado, la ofrenda Hatat. Haga Dios que su semblante brille. Se corresponde con el holocausto que el pueblo judío debe traer a Jerusalén cuando viene a ver a la presencia divina en el templo y durante la festividad. Alce Dios su semblante y te conceda paz. Se corresponde con la ofrenda Shlamim, la ofrenda de paz, ¿sí? Entonces, fíjense que dentro de la bendición se está haciendo referencia a las tres ofrendas que se llevaron ahí, que se hacían en el templo y que fueron las que se llevaron en el tiempo de la inauguración del Mishkan. ¿Qué llevó a Rashi a concluir que Aarón impartió la especial bendición sacerdotal cuando la mitzvah de hacerlo todavía no había sido entregada a los sacerdotes? Porque la mitzvah de hacer la bendición sacerdotal aparece más adelante en el libro de Números, como dijimos. Todavía no hemos llegado al libro de Números, todavía no se había escrito el libro de Números formalmente. Nachmani responde que la mitzvah en realidad ya había sido entregada, pese a que está escrita más adelante en la Torá, pues la Torá no está escrita en orden cronológico. Sin embargo, resulta difícil aceptar que así lo comprendiera Rashi, pues en términos generales, la Torá sí está escrita en orden cronológico y no puede superponerse ninguna excepción a esta regla,
menos que Rashi lo indique explícitamente. Por lo tanto, en nuestro caso resulta bastante improbable que Rashi entendiera que la mitzvah de dar bendición sacerdotal no se escribió en orden cronológico, pues no hace mención alguna de una idea tal. Mashkil le David, que es un comentario a la Torá, escribe que Aarón debe haber dado aquí la bendición sacerdotal, pues en el versículo siguiente leemos que Aarón volvió a bendecir al pueblo junto con Moshe, ya que ya explicamos. Por lo que aquí en el versículo 22, cuando solo Aarón bendijo al pueblo, se desprende que lo debe haber bendecido de una manera en la que solo él era capaz, es decir, por la bendición sacerdotal. Sin embargo, en el plano literal, cuesta aceptar este argumento porque A, no encontramos en la escritura ninguna mención de que Moshe la enseñara a Aarón para darla en este momento. B, la bendición sacerdotal es una mitzvah que recae sobre todo sacerdote, no solo sobre el sumo sacerdote. Entonces, ¿por qué bendijo solo Aarón al pueblo? Según Rashi, también Moshe tenía en este momento la condición de sacerdote. Bien, ¿por qué no dio también la bendición sacerdotal? Así seguimos con nuestra pregunta original. ¿Qué llevó a Rashi a concluir que Aarón implantó la bendición sacerdotal cuando la misma de hacerlo todavía no ha sido entregada a los sacerdotes? Expliquémoslo acá. Nos lo explica, esta explicación la tomo del Humash Butnik. Aarón claramente no realizó la mitzvah de dar la bendición sacerdotal, puesto que en el plano literal esta mitzvah aún no había sido entregada. Más bien, la intención de Rashi aquí es que cuando Aarón deseó bendecir al pueblo judío, eligió el texto de la bendición sacerdotal porque era apropiado para esta ocasión en particular. En otras palabras, si bien la mitzvah de realizar la bendición sacerdotal no había sido entregada todavía por Dios, Aarón eligió, no obstante, utilizar la fórmula de dicha bendición, incluso antes de que fuera entregada. Algo así como los patriarcas que cumplieron la mitzvah antes de que fueran entregados. Por ejemplo, ustedes verán que Abraham cumplió guardando Pesaj, pero si todavía no ha llegado Pesaj, sí, pero intelectualmente ya el principio del tema de la libertad, etcétera, es un planteamiento que existe, independiente de la salida de Egipto. En este momento de la historia, Aarón recién había finalizado el servicio del octavo día de la inauguración, lo que completaba todo el esfuerzo del pueblo judío por construir un santuario que era una morada para la presencia divina. ¿Ok? Por lo tanto, en el momento auspicioso en el que Aarón había completado finalmente todo su servicio ese día, le resultaba apropiado ofrecer una bendición y una plegaria, que todas sus acciones tengan el efecto deseado, que la presencia divina ingrese al tabernáculo. Ahora miremos lo siguiente. Dirijámonos al 6:22. El Eterno habló a Moshe para decir, Rashi explica desde el punto de vista literal, en su sentido más simple, la Torá. Y en el sentido más simple es más bien complicado el tema, ¿no? No es que sea algo que tiene un nivel profundo. Dice, el Eterno habló a Moshe para decir, habla a Aarón. Aquí sí es donde entrega oficialmente la bendición arónica para el pueblo. Habla a Aarón y a sus hijos para decir, así bendecirán a los hijos de Israel diciéndoles. Entonces, punto 1, la bendición arónica, la bendición de este punto se coge también en el Sidur para hacer la bendición que hacemos en Shabbat a los hijos. Entonces van a notar lo siguiente, por buenas intenciones que tuviera Aarón, no era que saliera Aarón a echar un discurso, no era así. No se podían tomar esas atribuciones. ¿Qué hacían? Hacer las cosas de acuerdo al orden que Dios ordena. Fíjense que en esta parashá, Nadab y Abiú mueren por hacer las cosas como a ellos les pareció. Pero muy bien les pareció y todo, pero no era como a ellos, por bonito que sonara, les pareciese, sino que había un orden que había que respetar. Una cosa es la intención del corazón. Yo por ejemplo, puedo tener las mejores intenciones para hacer las cosas, pero si están marcadas fuera del tiempo adecuado, no va a traer problema. Si están marcadas sin tener en cuenta el orden que debe llevarse,
también va a tener problemas. Ah, Ellos hicieron algo que seguramente más adelante lo podrían hacer por orden de Dios, pero se pasaron la autoridad de Moshe y de Aarón y no les pidieron permiso. Punto uno. Y cuando se hace las cosas de esa manera, tarde que temprano va a salir, va a florecer problemas por el ego de la persona, etcétera. Segundo, no está ordenado por Dios aún. Entonces, no se pueden hacer, uno no puede ser inventor en esto. Tuvo que limitar a un esquema que Dios dispuso de cómo deben bendecirse. ¿Cuál es ese esquema? Así habréis de bendecir, así bendecirán ustedes sí, a los hijos de bendecirá. Israel. No como se le dé o le parezca a usted bonito hacer la bendición, sino Ah, como yo les mando que deben bendecir. Por eso es que el pueblo los sabios del pueblo de Israel, desde la época de Esdras y Nehemías, crearon unas oraciones, establecieron unos rezos especiales para la comunidad para que haya orden y no se incurra en decir de pronto necedades por falta de conocimiento. ujú. Entonces, punto uno, así bendecirán ustedes. A mí me parece, entonces aquí está el punto de obediencia, cosa que fallaron a Adab y Abiú, por buena intención que tuvieran. Bien, es obediencia ante todo. Segundo, yo debo bendecir a los hijos de Israel, ¿cómo? Con estas palabras que a continuación aparecen. Llevarejeja Adonai Beishmereja. Llevarejeja, te bendiga Adonai, el nombre sagrado, Beishmereja, y te guarde. Entonces, ¿qué nos dice? Dice Rashi, así bendecirán ustedes diciéndoles. Diciéndoles es la forma, aquí nos está, y quiero que entiendan cómo es que explica Rashi las cosas, es la forma verbal amor, similar en significado a las formas verbales sajor y shamor, diciéndoles de tal modo que todos escuchen. La bendición debe pronunciarse, no puede ser pensada y no Ok. puede ser en voz baja, que debe todo el mundo escuchar claramente. De modo que el que va a hacer la bendición no puede ser un mudo, por ejemplo. Un mudo no puede hacer la bendición sacerdotal. Y el principio es que debe pronunciarse. O sea que el mudo no puede bendecir, claro que puede bendecir, pero hay formas de bendecir. Pero la bendición que se hace para el pueblo debe pronunciarse, debe ser escuchada. Entonces es el segundo punto. Primero debe haber alguien que la pronuncie claramente y audiblemente a todo mundo. Segundo, debe haber gente que lo escuche. Yo no puedo hacer la bendición arónica solo. Ahora dice, el Eterno te bendiga y te proteja. Guarde no quiere decir que lo guarde, que lo esconda. Está diciendo que lo bendiga y que lo proteja. También con respecto al versículo anterior, diciéndoles, dice Rashi, este vocablo está escrito en forma completa. Ello es para indicar que no deberán bendecirlos con apresuramiento y precipitación, sino con concentración. Es decir, que la persona que va a hacer la bendición tiene que prepararse y tiene que concentrarse en lo que está diciendo. Bien, y con el corazón entero. Seguimos. Versículo 24, entonces estamos. El Eterno te bendecirá y te protegerá. ¿Cómo te bendecirá? Dice Rashi, el Eterno te bendecirá, o sea que tus bienes sean bendecidos. Pues cuando diga, el Eterno te bendiga, quiere decir, ahí lo que me está diciendo Dios es, dígales así que Dios los bendiga económicamente, ¿sí? Que tus bienes sean bendecidos. Que tu casa sea bendita, que tu carro sea bendito, que tu finca sea bendita, ¿sí? Que tu negocio sea bendito, ¿bien? Ahora, en hebreo el concepto de berajá, bendición, implica la abundancia de algo correcto que sea benéfico para el recipiente. Por ello, la mejor traducción es berajá, es quizás prodigalidad o generosidad, implicando la abundancia de lo que se da. Aquí la abundancia de la que habla esta bendición se refiere específicamente a bienes materiales. Que Dios te bendiga, que te dé generosamente lo que necesitas económicamente. Que Dios bendiga tus propiedades, que Dios bendiga lo que tienes. Poquito o mucho, pero que Dios te bendiga en eso, que sea generoso Él contigo en eso. Bien, pues cuando decimos la bendición a nuestros hijos, también estamos diciendo sobre ellos que ellos tengan posesiones, que no vivan en la estrechez y en la escasez,
que vivimos por algunas épocas, ¿cierto? Que te proteja. O sea, que te guarde. Dice Rashi, Beishmereja, te proteja. Beishmereja es te proteja, aquí está. Para que bandidos no caigan sobre ti para apoderarse de tu dinero. Entonces, mire la Amén. bendición. Que Dios te prospere económicamente, que Dios te dé abundantemente y que no te lo roben. Porque hay gente que así como le entra, así le sale. Hay gente que le llega mucha plata y a la vuelta de hacer cuentas no le quedó nada. ¿No han visto eso? ¿Por qué? Porque hay otro concepto que es el del devorador. Es decir, algo que hace que el dinero se nos vaya por entre los dedos. Entonces recibimos, pero preciso, le sacó la mano el carro, se le apareció una deuda, siempre va a aparecer algo que no va a dejar que usted pueda disfrutar de esa prosperidad económica, sino que entonces que Dios te prospere abundantemente, generosamente y además que te guarde de que te lo quiten, de que te lo roben, de que se vaya eso en impuestos, que se vaya. Hay que pagar impuestos, claro que sí, pero que al hacer las cuentas finales le quede aún. Bien, que como le digo, el mal de muchos es que trabajan como burros, pero a la hora de hacer las cuentas no les quedó nada. Tienen los grandes negocios, inversiones, todo, y después, pum, se quebraron y a lo último no tienen, llega la hora de su jubilación y escasamente viven. Y ese es el caso que vemos de mucha gente. Uy, ese tuvo, y eso paseó, hizo y deshizo, pero a la hora de hacer la evaluación al final murió vaciado, sin un peso en el bolsillo. Esa es la bendición primera de la cual me está hablando este versículo, ¿sí? Entonces, que te proteja para que los bandidos no caigan sobre ti para apoderarse de tu dinero, pues entre seres humanos, el individuo que da un regalo a su siervo y no es capaz de protegerlo de cualquier otro hombre, y en caso de que sobre él caigan asaltantes y se apoderen de su dinero, ¿qué placer obtiene él de este regalo? Pero en este caso, el santo bendito es el que te otorga el regalo y es él mismo el que lo protege. Que te ganes un poco de plata, después te hagas que vivir escondido porque te pueden secuestrar, que porque te lo pueden quitar, que porque te envidian, cosas por el estilo, ¿verdad? Eso lo dice Talmud Tanjuma capítulo 10. Y nuestros sabios hicieron muchas otras interpretaciones, dice Rashi, midrashicas, o sea, alegóricas, sobre este pasaje en el Midrash Sifri. Bien, el Midrash Sifri 40, ahí mismo cita otras tres interpretaciones. Primero, Rabí Natán dijo, te bendecirá con bienes materiales, te protegerá en tu cuerpo. Rabí Isaac dijo, te protegerá de la mala inclinación. Y otra explicación, tres, te protegerá para que otros no te dominen. 25. Entonces el Eterno hará que su semblante se ilumine hacia ti y te agraciará. Como decimos en nuestros textos, haga resplandecer su rostro sobre ti, ¿sí? Y te ilumine y te dé gracia. Dice Rashi, el Eterno hará que su semblante se ilumine hacia ti, es decir, Él te mostrará un semblante sonriente y un semblante radiante. Entonces, fíjense el progreso de la bendición. Primero, que te bendiga económicamente y que haga que ese dinero te rinda. Segundo, ahora viene la bendición espiritual, es decir, que Dios te muestre un semblante sonriente, un semblante radiante. El Cifri 41 ahí mismo, el Midrash explica de dos modos esta actitud divina de generar gracia a Israel. Primero, que Dios concederá sus peticiones y segundo, que le concederá gracia en la opinión de los demás seres humanos. Porque ¿de qué me sirve a mí tener abundancia económica y que me rinda el dinero si en el resto de las cosas vivo amargado? Bien, entonces, y vivo amargado porque la presencia de Dios no está sobre mi vida. Entonces, aquí esta segunda bendición es que el rostro de Dios brille sobre ti, que Dios te vea con gracia. Y entonces la bendición es completa porque tienes con qué, pero además tienes cómo alegrarte porque ves que tu familia progresa, que tus hijos van bien, que tienen, además del dinero, el dinero no es el centro, sino que tienen valores y tienen principios y viven de acuerdo a esos valores y principios de la Torá. Muchos de ustedes son felices viendo mis hijos se graduaron, son profesionales, etcétera,
etcétera. El uno gana tanto en tal empresa, el otro gana tanto. Sí, pero que no solamente sea eso, sino que además den con personas que los hagan tener una vida feliz, que puedan ellos, nuestros hijos, hijas, tener una vida plácida, tanto en lo económico como en lo espiritual, y que le dé gracia, que le conceda gracia delante de la opinión de las demás personas, que eso es importantísimo. El Eterno alzará su semblante hacia ti, o sea, que dirija a Adonai su presencia hacia ti, se refiere, según Rashi, es decir, subyugará su ira. Dios se comporta hacia sus criaturas de dos modos: siguiendo la justicia estricta, o sea, Midat Hadin, o yendo más allá de lo que marca la ley, Livnin, Misurat Hadin. Incluso cuando los seres humanos no lo merezcan, subyugar la ira implica reprimir el atributo de justicia y actuar hacia los seres humanos con misericordia. Es decir, que cuando le decimos a nuestros hijos también, o cuando bendicen al pueblo, es que además de que le dé gracia con la gente, que además de que la presencia del rostro, el semblante de Dios brille para nosotros, Él nos juzgue de una manera en el que reprima el castigo que deberíamos recibir, su castigo, porque todos la embarramos de alguna manera. Ellos impondrán mi nombre y harán ellos mención de mi nombre. Esto quiere decir que los Coanim bendecirán a los israelitas con el nombre inefable. El nombre inefable se refiere al tetragrama o al nombre divino de 4 letras, el cual, por reverencia a su alta santidad, suele abreviarse en hebreo Hei Yot. Este nombre representa el atributo de misericordia. Entonces, cuando dice que ellos harán mención del nombre, está diciendo que la misericordia esté sobre tu vida, sobre la vida del pueblo de Israel. El nombre de Elohim denota el atributo de justicia. Aquí lo tenemos. Adonai, nombre inefable. Panab Eloheja. Eloheja está hablando de juicio. Denota atributo de justicia. En esta traducción se ha vertido el nombre por el Eterno, porque esta palabra en sí misma expresa la idea de eternidad, ya que está compuesta por la conjunción de 3 tiempos del verbo ser, era y es, etcétera. Eso ya es estudio. Y yo los bendeciré, ¿sí? Que así termina la bendición. Yo los bendeciré, dice Rashi, a los miembros del pueblo de Israel. Y yo daré mi consentimiento a las palabras pronunciadas por los sacerdotes. Según otra explicación, la frase "y yo los bendeciré" se refiere a los Kohanim mismos. Bien, si hay alguna pregunta, mucho gusto. Voy a dejar de compartir.